Y arrancamos con la novedad vinculada a lo que son esta cantidad enorme de viajes, 185.000 personas. El informe está planteado de otra manera, dice 257.518 viajes entre mediados de enero y el 30 de noviembre, pero la realidad es que los que viajaron fueron 184.787. Algunos viajaron bastante más, por cierto. Aquí arrancamos. Un gusto decirles bienvenidos a nuestros invitados. Karen Caballero, colega de Radio y Televisión Martí, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Andrés Alburquerque, analista que nos acompaña para hablar no solo de este, sino de otros temas que tenemos vinculados a Kuma en el segmento. Señor, buenas noches. Gracias. Empiezo contigo, Karen, ¿te sorprende el número? No me sorprende para nada, o sea, durante más de 5 décadas el gobierno le negó a los cubanos, bueno, pues este derecho elemental que es el de poder viajar a su país, o sea, fuera de su país. Y bueno, por supuesto que los cubanos estaban desesperados por lograr ese objetivo. Finalmente lo han logrado, no me sorprende además porque muchos tienen familiares en el extranjero por el exceso de cubanos que han tenido que irse de Cuba también debido precisamente a la situación sociopolítica y económica que existe en Cuba después de estos 50 y pico años. Y bueno, pues tienen la forma de pagar, de costear estos viajes gracias a familiares que tienen en el extranjero y bueno, algunos que por supuesto pueden costearlos por ellos mismos. No me sorprende. Una válvula de escape para el régimen. Decididamente, es una válvula de escape. No tenían, como dice ella, más remedio que abrir este tipo de viajes porque es una manera de recaudar fondos. Recordemos que la mayoría de las personas que salen de Cuba vienen a Estados Unidos. Y recordemos que las empresas que tienen los viajes de aquí directos hacia Cuba, al final son del gobierno cubano. Es decir, que para Cuba es un win-win, es negocio por todas partes, en impuestos, en la manera que después cobran aduana, todo es una ganancia para el régimen, pero tiene un lado positivo y es que de alguna manera el cubano medio que tiene familiares fuera logra salir, logra abrir un poco su mente y pudiera ser un subproducto negativo de esta medida. Negativo para ellos, perdón. Claro. Y por cierto, un elemento interesante porque mucha gente pone los titulares, viajan tantos cubanos, siempre hay que poner en perspectiva, esto es como el vecino que golpea a la mujer durante más de medio siglo. Exactamente. Y entonces, caramba, el vecino, la realidad es que lo que hay que informar es que lleva un tiempo que no le pega a la mujer de la que abusó durante más de medio siglo. Aunque en este caso creo que este vecino le está diciendo a la mujer, voy a dejar de pegarte 6 días a la semana, porque la ley no está del todo como debe ser. Todavía no respeta los derechos elementales de algunos cubanos dentro de Cuba que les ha negado el pasaporte, que es el equivalente ahora a la tarjeta blanca, porque todavía el gobierno se reserva ese derecho de otorgar o no pasaporte. Es cierto que la mayoría sí se los ha otorgado, incluso a activistas dentro de la isla como Giovanni Sánchez, Antonio Rodiles, muchas damas de blanco, o sea, sí es cierto eso, pero hay otros como José Daniel Ferrer García, como Ángel Moya Acosta, que no pueden salir, incluso otros que tampoco voy a decir nombre ahora porque ni siquiera son tan activistas, pero también está el hecho de que los cubanos que vivimos fuera de Cuba, bueno, pues no podemos entrar libremente a nuestro país. Eso es algo inaudito. Todavía cada cubano que vive fuera de Cuba, que seguimos siendo cubanos, se me ve, ¿verdad? Yo soy cubana. Bueno, pues yo tengo que pedir permiso al gobierno de Cuba para poder volver a mi país. Y también él me lo puede negar fácilmente y bueno, pues no puedo hacer nada. Recientemente a Blanca Reyes, la dama de blanco, se lo negó. Claro. Y una muy rapidita, porque ayer lo discutimos el tema, pero quiero aprovechar la oportunidad porque ayer se elimina la carta para la compra de autos nuevos y eso también es otro camino de apertura. Lo curioso es un poquito de una endijita económica que se abre y 3 días, 4 días atrás estaban arrastrando damas de blanco por el piso y reprimiendo de la forma medieval que acostumbran a hacer. Me parece una sociedad bipolar. Lo que debe quedar claro es que el régimen hará y concederá las aperturas que estrictamente necesite para que Raúl se pueda morir tranquilo. Lo demás, y en el ámbito político, no va a ocurrir, a no ser que el pueblo se lo gane. Vamos a hablar del nuevo hombre cubano. ¿Recuerdan la expresión? El nuevo hombre, el hombre nuevo, como prefieran, del lado que lo vean. El hombre nuevo en algunos casos está desamparado, no tiene techo, no tiene paredes alrededor, como muestra este testimonio tomado a las orillas del río Almendares. En toda La Habana se habla de los ciudadanos que viven debajo del puente Almendares y en sus márgenes. Algunos los han bautizado como los sin casas o los mendigos. Lo cierto es que allí viven personas. Cómo viven y a qué se dedican es difícil de investigar.
dado el caso de que estos ciudadanos cuando ven extraños se ocultan entre la maleza. Encontramos estas camas improvisadas donde al parecer pasan la noche. Estos sitios se comunican a través de rutas unos con otros. Se dice que debajo del puente y a lo largo de todo el río Almendares siempre han vivido indigentes que se alimentan de la pesca. Este río arrastra todas las aguas albañales de una parte de la capital. Uno de los ciudadanos que viven en Almendares intentó agredir a uno de nuestros camarógrafos. Luego accedió a conversar. ¿Qué tiempo llevan viviendo acá? ¿Qué tiempo? ¿Cómo que qué tiempo? Sí? ¿Llevas viviendo aquí en este lugar? ¿Aquí? Sí. Yo vengo nada más a seleccionar alguna cosa, cocino y me voy. Ah, no es que viven acá. No. Este anciano comentó que allí no vive nadie permanente, que todo lo que había allí es de personas que van de campismo. Sin embargo, estas imágenes demuestran lo contrario. Mira, hasta saco aquí que han pescado para no andar con bultos caminando por la orilla arriba. Yo digo, bueno, déjalo ahí, pero no por mucho tiempo porque yo tengo que salir. A mí ni me resta ni me suma, pero yo no sé qué tipo de interés en saber cómo otras personas viven. Tú tienes que tener un interés en saber cómo yo vivo, porque si yo te voy a hacer la historia completa de mi vida, tú necesitas un archivo entero. En primera, que hace 20 años que llegué del extranjero. En segunda, que viví en el extranjero 15 años y pico. Nos informaron que no podíamos continuar grabando ni tomando fotografías, por lo que hubo que suspender la grabación para no perder la información ni las cámaras. Activistas que están reflejando cosas que teóricamente no debían existir, porque en su momento la revolución dijo que se terminaba la prostitución, se terminaba la persona desamparada, se terminaba la injusta distribución de la riqueza, puro cuento. Puro cuento. Y acá tenemos ejemplos de todos tamaños, formas y colores, y no deja de ser sorprendente que estas maravillas, ¿verdad? Cómo han cambiado la situación, que una camarita en un teléfono celular en muchos casos es la diferencia entre que de verdad nos enteremos mirando de cosas que, por supuesto, gente comentaba, pero no veíamos específicamente. Otro tema que está dando vueltas por ahí tiene que ver con el tráfico de drogas. Y la televisión rusa, y en este caso la persona que elaboró este reportaje, da la sensación que tiene todavía una especie de enamoramiento de la legendaria Revolución Cubana, pero dicen algunas cosas que son muy interesantes. Tsunamis, maremotos y drogas. Estos son los principales desastres que reciben del mar las costas cubanas. Genaro Blanco vive en una aldea pesquera. Unas 3 veces a la semana, junto con sus compañeros, recorre las playas cercanas a su casa en busca de paquetes llenos de estupefacientes. Imagínese usted que la droga la recojan unos, vamos a llamar unos delincuentes, penetre a las costas, adentro, a la ciudad, mis nietos, mis hijos, que consuman eso es lo más grande de la vida, eso le hace mucho daño a la humanidad. Él es uno de los miembros de los llamados destacamentos Mirando al Mar, compuestos por personas que voluntariamente ayudan al gobierno a combatir el narcotráfico. Los integrantes de este colectivo buscan paquetes con droga que se encallan en las costas locales, para después entregar la mercancía a los guardafronteras. De esta manera contribuyen a evitar que las sustancias prohibidas se distribuyan en la isla. Los narcóticos que se encuentran son de todo tipo, pero en la mayoría de los casos se trata de marihuana, hachís y cocaína. Ese contenedor, esa bolsa de plástico, no tiene ningún, después que es sellada, que se le vierte y se sella, no tiene ninguna posibilidad de ser abierta si no es mediante el método de la rotura. ¿Se da cuenta? Eso es otro mecanismo más de control que nos permite a nosotros mantener la seguridad exhaustiva de que la droga que está ahí es esa y no es otra. El archipiélago cubano se encuentra en el centro de las principales rutas del narcotráfico procedentes de los países de América del Sur y con destino a Estados Unidos y Europa. Los contrabandistas lanzan los estupefacientes desde aeronaves o desde embarcaciones hasta las aguas del Caribe.
Varias cosas interesantes, ¿no? Una, el señor que habla parece que cree que el mundo a su alrededor está en 1675 más o menos. Al cerrar la bolsa de plástico, solo el mecanismo de la rotura puede destruir esta tarea maravillosa de la tecnología del Servicio Cubano Antidrogas. Me encanta cómo nos insultan la inteligencia. Es normal. Y bueno, este reportaje es de RT. RT se caracteriza por hacer reportajes así que idealizan y que ponen como Dios al gobierno cubano. O sea, no es nuevo, claro, tienen todo su derecho de ejercer el tipo de prensa que ellos decidan, pero no me sorprende este reportaje. ¿Qué me dice Andrés? Hay una cosa muy simpática. Cuando yo era un joven, un adolescente, en Cuba los delitos de droga eran prácticamente... Había una élite artística, la farándula, y muy pocos de ellos que a lo máximo que llegaban era a la marihuana. El fenómeno de la droga como cocaína empezó de verdad en modo visible finales de los 80, 90 en Cuba, hasta que explotó, hasta el punto que Maradona fue a curarse de una adicción de droga a Cuba. Quiere decir que el fenómeno existía. Evidentemente la droga la sacan de esos sitios donde el señor dice que una vez que está sellada, está seguro que no la pueden abrir. No la pueden abrir porque se sale por abajo. Seguramente ellos mismos son las que la ponen en circulación. En Cuba hay un tráfico de droga bastante significativo en este momento comparado con los tiempos anteriores. Y por supuesto, en algunos casos puede ser que de repente el guardacosta estadounidense descubre una embarcación en aguas internacionales, arrojan por la borda drogas que pensaban llevar a otro lugar, pero en muchos casos es droga que llevan a Cuba y punto. Sí hay un mercado allí, ya sea de paso o en algunos casos de consumo, como usted menciona, que va creciendo paulatinamente. Otro elemento que teóricamente no podía ser parte de la revolución. Y hablando de eso, la Unión Patriótica de Cuba con un nuevo testimonio de otro caso de represión. Mi nombre es Joyce García Martínez. Soy bloguero y periodista independiente. En el momento de los hechos me encontraba visitando a la familia Céspedes Hernández en Altamira. Fui el primero en ser detenido al ver un camión que se acercaba a la vivienda de los mismos y sin mediar palabras se bajaron del camión dándole golpe a todos los activistas. Arrastraron a todos los que estaban detrás de mí con violencia y una fila de militares del Menín daban trompadas y golpes por la cabeza a todo el mundo, por las costillas y por todos los lugares. Las mujeres arañaban, como es este arañazo que tengo por acá. Los golpes en la cabeza también, que no se ven ahora, y muchas cosas más. Eso como mínimo era uña de acrílico, ¿eh? Eso es tremendo arañazo. A este señor le fue bien en comparación a lo que vimos en los episodios del Día de los Derechos Humanos, cuando por gritar ¡viva los derechos humanos! Aquí vimos gente que era agredida, arrastrada, empujada, pateada. ¿Cómo te sentiste cuando ves esas cosas, Karen? Es muy triste que después de 50 y casi 5 años, pues estén ocurriendo estas cosas en mi país todavía. O sea, porque es triste que nosotros mismos los cubanos, bueno, pues no todos nos solidarizamos con la causa de la libertad de Cuba, que es un derecho que todos merecemos como por el simple hecho de haber nacido. Y es triste también ver a la comunidad internacional que cierra los ojos ante esta situación. O sea, hay muchos, es cierto que hay muchas organizaciones, muchos gobiernos que nos apoyan, que nos dan aliento, pero es necesaria el apoyo de la comunidad internacional, es mucho más necesario. Vimos, y no es solamente el Día de los Derechos Humanos, las conmemoraciones que hicieron los activistas dentro de Cuba, hemos visto como por meses, cada domingo, arrastran, detienen por detenciones cortas, que es una nueva modalidad de arrestos en Cuba. El ¿no? arresto express. Exactamente, que los detienen, están una hora y después los sueltan en medio de un campo desierto, les quitan el teléfono y esas personas están totalmente desamparadas. Bueno, eso le han hecho a las damas de blanco cada domingo durante los últimos meses. El acto de repudio miserable y vulgar que hicieron frente a la sede de Estado de Sats, que usaron niños, o sea, ¿cómo van a usar niños para eso? Después, algunos de los miembros de Estado de Sats los cargaron en peso y se los llevaron después de golpearlos. Eso todo está en video, que es lo que decías. Qué bueno que existen estas nuevas tecnologías que se han convertido en el peor enemigo del gobierno castrista. Así mismo es. Es algo con lo que yo creo que el gobierno no contaba y que ahora mismo le es mucho más difícil controlar. Entonces, las imágenes están dando la vuelta al mundo y todavía necesitamos más solidaridad, pero creo que la podemos alcanzar de esa manera. Ojalá. Redondeo con usted, Andrés, le pido brevemente su lectura de, por un lado, lo que pasó este año con el tema de los viajes, lo que pasó ayer con el tema de los autos, por el otro lado,
Esa va a esto ser, que estamos diciendo. Esa va a ser la constante. El régimen, en la medida que hace unas, entre comillas, aperturas, aunque sean netamente económicas, eso redunda en una apertura de ojos por parte de las personas. La manera de contrarrestar este despertar del cubano medio, el cubano de a pie, es reprimir, quizás no en modo tan burdo como antes, quizás más selectivo, pero reprimir enérgicamente de manera que, como se dice en cubano muy de a pie, que la gente sepa que puede jugar con la cadena pero no con el mono. Un gusto tenerlos aquí. Lo mejor para ustedes. Muchas felicidades. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Muy, pero muy amables. Vamos a un paréntesis.